Bienvenidos y bienvenidas a un episodio súper especial que tenemos hoy aquí en Let's Talk Podcast. El podcast que cuenta historias que inspiran de la comunidad latina viviendo en Canadá. Hoy estoy supremamente nerviosa porque tengo aquí a un invitado que hace días quería tener acá sentado, pero no se ha dado la oportunidad. Hoy, el CEO de Lex. Ay, mi Manuel querida. Camacho, bienvenido, qué gusto. Me emociona verte porque te veo Gracias. tanto en pantallas que ahorita que estoy frente a ti es una emoción muy grande, No, Mónica. la emoción es mía, Manuel. Gracias. Mm. Además que yo esté aquí sentada es parte de tu obra. Así es de que bueno, feliz de que hayas tenido este tiempo y este espacio. Sé que eres un hombre supremamente ocupado, que me gustaría hablar un poquito de eso también, Manuel. ¿Cómo le sacas tiempo a todo? Ay, Mónica, pues primero que nada, muchas gracias por este momento, porque creo que eh, y es algo que me gustaría también iniciar. Todo es un sueño que se vuelve realidad cuando hay personas que se acompañan en el camino como contigo, ¿no? Y así como lo dices, el tiempo, es un algoritmo muy extraño el tiempo porque puedes tú decirte a ti mismo, no tengo tiempo o tengo mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que veo en mi vida es que todo es orden. Y eso es algo que me enseñaron desde muy chiquito, que orden es la clave de todo, ¿no? Y cómo hacer orden, pues desde empezar con una rutina, que tú te sientas cómodo, feliz. Mucha gente dice, toma agua cuando te despiertes, medita, haz ejercicio. Bueno, a lo mejor esto le sirve a algunas personas, ¿no? En mi caso, pues soy un hombre de familia, soy un hombre que puede gritarle al mundo lo afortunado que es, pero también es por una decisión acompañada de ese orden, ¿no? De tener las cosas siempre armónicas. Y esa palabra creo que lo dice tu nombre, ¿no? El que esa armonía, esa conjetura de momentos, pues funcionen para tú ser pleno. Y el tiempo lo encuentras. Mira, me he dado cuenta que puede ser papá, y digo, las mujeres sobre todo lo saben mejor que uno, ¿no? Pero puede ser papá, trabajador, ama de casa, amo de casa, puedes ser entretenedor de niños, en fin, entonces siempre hay tiempo para todo, solamente saber ser ordenado. Ay, sí, me gusta mucho que lo menciones porque hablar desde esa parte masculina del ejercicio de liderar un hogar, Mm. podría yo hablar desde la parte femenina totalmente, pero esa perspectiva de hombre y también de sentirse vinculado, de esa crianza comprometida, además que tú tienes, y son dos chiquitos, además que requieren como tanta cuidado, Así es. compañía. Bueno, eso es un rol de todos los que has decidido asumir y que me gusta que menciones el tema de las rutinas. Ujú. Eh, pero bueno, ¿tienes un checklist o simplemente sabes en tu cabeza lo que tienes que hacer al día y así lo haces? Ay, pues mira, como dice un dicho, ¿no? Tú propones, Dios dispone. Ya. Soy fiel creyente de eso. Y sí, claro, tengo un plan. Normalmente, pues estoy en tiempos de tres. Siempre lo comparto. Y es, pues, voy tres cosas a la vez, ¿no? Y algo que mencionaste y lo dice, yo soy de profesión abogado, estudié Derecho. Y es un principio de vida cuando dice la propia ley que el núcleo de la sociedad es la familia y es tu primera empresa. Si tú no estás bien en tu casa, difícilmente vas a estar bien fuera, ¿no? Y obviamente si tú estás bien contigo mismo, pues estás bien con tu pareja, con el prójimo, con el que te rodea. Aquí es la clave no escuchar ruidos innecesarios, ¿no? Muchas veces el estar también en un ambiente de trabajo, con mucha gente, compartiendo, pues te vuelves también criticado, te vuelves muchas veces ojo o foco de críticas, pero te das cuenta que al final lo que importa es lo que ven tus hijos en ti, lo que ve tu pareja en ti. Eso es la clave. O sea, cuando tú te enfocas en agradarle a tus hijos, en agradarle a tu esposa, bueno, muchos de ustedes quizá no están casados, a lo mejor es tu pareja, tu novio, tu novia.
Al final es empezar a hacer ese extra por alguien más, ¿no? Y algo que a mí me dejó grabado mucho la vida es el amor más grande que existe se le llama sacrificio. Y tú dirás, oye, Manuel, pero a ver, ¿cómo que el sacrificio? Sí, el sacrificio es el amor más grande que existe, porque tú ahora que estás todavía, pues ya a lo mejor a vísperas del nacimiento de tu chiquito, pues estás sacrificando tu templo, tu cuerpo, para dárselo a alguien más. Tu vida cambia, ¿no? Y eso también pasa cuando te casas o cuando formas una familia, una empresa. Tienes que dejar de ti para agradar al otro. Y no está mal, es parte de ese amor que se llama sacrificio, porque te dejas de dar a ti cosas. Y es ahí donde entra un ejercicio mental donde te empiezas tú a sentir cómodo cuando sacrificas. Y escuchaba el otro día a unas personas hablando del sufrimiento y también de la felicidad. Y el ser humano a veces se cansa de ser feliz, no se la cree. Es algo muy curioso. De repente cuando tú te sientes feliz, dices, ay, no está bien que esté tan feliz. ¿Por qué? A ver, tú mismo te empiezas a cuestionar esa felicidad. Entonces es empezar a entender que la vida está llena de cosas que no dependen de ti. Y es donde sacas tú esas fuerzas para poder crear una empresa, para poder relacionarte y aceptar a los demás, porque también uno no es monedita de oro, uno sabe que no siempre le agradas al otro, pero cuando tú haces las cosas de corazón, es donde ahí te empiezas a dar cuenta de frutos que no imaginas y todo fluye, todo camina. Díganme quién no tiene problemas, ¿no? ¿Quién en la vida no encuentra dificultades? La diferencia es cómo las recibes. Las recibes como una enseñanza, las recibes como una lección positiva o una lección negativa. Es el ejercicio el otro día de llegar a un restaurante y decir, voy a criticar todo. No, bueno, critiqué todo. Regresé a ese mismo restaurante y dije, ahora voy a agradecer todo. No, bueno, me pareció encantadora hasta la comida que venía un poquito fría. Dije, ay, qué rico, porque mira, sabe. Y empiezas a darte cuenta que depende de ti cómo recibes lo demás. Y es ahí donde lo dijiste tú ahorita, esa vocación que uno tiene, pues la vas perfeccionando con los días. Y cuando más triste te sientes en tu soledad, es donde tienes que sacar esos flashazos de alegría y decir, es que tengo todo en la vida, tengo tiempo, disfruto de las decisiones, de saber si voy a la derecha o a la izquierda, asumo las consecuencias y así es como mi vida se rige, ¿no? A través de tomar las decisiones que uno toma, que hace con responsabilidad y siempre pensando en el otro, en ese sacrificio de decir, yo también quiero que tú estés bien, yo también quiero que voy a un lugar de estacionamiento y digo, ay, para mí es muy cómodo estacionarme hasta adelante. Oye, pero tengo que sacrificar que hay una persona que requiere estacionarse hasta adelante, ¿no? En ese de discapacitado. Entonces ahí empiezas a hacer un sentido de dar, de dar, de dar, y es donde recibes, recibes, recibes. Entonces es así como funciona el ciclo de vida de Manuel y donde todos los días pues es ese ejercicio de empezar de ceros, ¿no? De empezar todos los días ceros, 1, 2, 3. Llegué al 24, a la hora 24. Otra vez, 0, 1, y no cansarte de esa rutina, ¿no? Y también tú encontrar, y discúlpame, Mónica, que hable tanto, pero es esa necesidad de tú fortalecer tu núcleo, ¿no? Y ese es el punto, el secreto que yo te puedo dar de la vida, en mi criterio, por supuesto, es tu núcleo, tu familia, es lo que más debes de procurar y cuidar, no al revés. Al revés es donde se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Había alguien, Manuel, que hacía una analogía de la vida con un malabarista que estaba jugando con las pelotas, ¿sabes? Estas que están tirando y tienen que tener equilibrio para sostenerlas en el aire al tiempo. Y entonces decía, cada una de esas pelotas es la vida, el trabajo, tu cuidado personal. Y entonces tratas como que vivir en ese equilibrio y no hay una más importante que la otra porque a todas las necesitas. Sin embargo, esa de la familia sí debe de cuidarse porque es donde tú llegas a refugiarte en felicidad o a refugiarte en tristeza Así cuando es. las vacas flacas llegan y nos quieren poner de malas. Así es. Es muy importante lo que estás hablando de la familia, me encanta. Y ahora hablemos un poquito
de ese liderazgo que llevas en el Grupo LED. ¿Qué es el Grupo LED, Manuel? Pues mira, es una empresa que nace justo de esa falta de seriedad de muchas veces otras personas que juegan con sueños, con ilusiones de alguien que pone un viaje en manos, ¿no? Entonces, Grupo LED siempre ha creído que cada uno, cada uno lo que vende o lo que hacemos, los servicios que damos, deben de venir acompañados de me estoy vendiendo a mí mismo. ¿Cómo voy a yo ofrecer algo que que no estoy convencido, ¿no? Y creo que esa es una de las ventajas que tiene todo Grupo LED y el liderazgo que me atribuyes, que lo agradezco, es que todos los que trabajamos en esta empresa queremos hacer las cosas como si las hiciéramos para uno mismo, de la mejor manera, ¿no? Siempre abiertos a cambios, siempre abiertos a mejoras. No somos una empresa perfecta. Creo que lo perfecto no existe. Sí es perfectible todo. Lo que aquí hace la diferencia es que cuando hay un error, cuando algo falla, cuando hay algo que no fue como lo planeaste, algún factor externo, estás ahí para solucionarlo, ¿no? Y estás dando la cara y reconoces que al final no es que seamos personas y que por eso sea una justificación, sino el decir, vamos a sacar adelante este problema y vamos a solucionarlo de esta manera. Y probablemente nunca vuelva a regresar ese cliente, pero al final fuiste sincero en reconocer que hubo una falla en algún proceso, y todos los que colaboramos hoy en Grupo LED, pues tenemos muy claro que somos una empresa que da servicios, ¿no? Y que también busca estar a la vanguardia todo el tiempo. Y creo que aquí algo personal que te comparto es que nunca imaginé que esta empresa llegara a ser lo que es. Nunca llegué a pensar que realmente pudiéramos crear desde un espacio como este, como Let's Talk, que habla de historias que inspiran justamente, y que hablaremos de eso ahorita, de todas esas personas que han venido a contar una historia y que muchos de ellos al día de hoy pues siguieron su vida, ya no continuaron quizá en Canadá o ahora están mucho mejor en Canadá. Pero yo creo que todas esas historias ayudan a darte cuenta que tú en este mundo no remas solo. Todos estamos remando hacia la prosperidad, hacia lo bueno, ¿no? Y que existen más cosas buenas que malas. El bien y el mal es una metáfora que cuando la logras analizar te das cuenta que gracias a lo que llamamos malo, sacas lo mejor de ti. Y es donde se logra llegar a un nivel de trascendencia, ¿no? Ahora, Moni, te quiero decir que el timón de mi barco es Dios. O sea, realmente esto que te estoy yo platicando es porque estoy convencido de lo que Manuel físicamente, espiritualmente puede hacer. Pero no sería posible si no tuviera yo esa ancla en Dios. O sea, en la parte espiritual, que en mi religión, yo soy católico, respeto por supuesto las creencias de los demás, pero yo estoy convencido de no nada más creer en Dios, sino le creo a Dios. O sea, realmente creo en que esto con Él no hay límites, no hay miedos, todo se derrumba con la pura presencia de Dios en tu vida. Hay que estar todo el tiempo en una constante preparación. Tú, como experta en deporte y con tanta pasión por hacer deporte, te das cuenta que si fallas un día el hacer ejercicio, te empiezas a sentir mal. Y dices, ay, tengo que volver a hacer ejercicio otra vez, pero lo haces y dices, wow, qué bueno que vine a mi rutina, aunque te estés desvalijando y no quieras más. Ese es también el secreto. Cuando tú estás ya decayéndote, acuérdate que Dios está ahí, entonces te vuelves a acercar y ay, como que te vuelves a recargar de energía y te vuelves a recargar, digo, yo le llamo Espíritu Santo, a lo mejor ahí en un tema más religioso, pero existe totalmente esta cercanía. Y reitero, estamos platicando la historia de Manuel, ¿no? O sea, Sí. siempre esto que comparto es con mucho respeto, pero reitero, al final es
lo que hoy a mí me hace ser una persona que va hacia adelante, que busca siempre proyectar, y eso es Grupo LED hoy en día, una empresa que busca que todos proyectemos hacia adelante, que crezcamos. Al día de hoy somos una empresa internacional, estamos en muchos lugares, estamos al frente de muchos proyectos y lo más importante es que me doy cuenta que el sol sale para todos. O sea, que aquí la competencia que le llamamos, que le llaman así en el mundo corporativo, la competencia que hace lo mismo que yo, pues es parte del ecosistema, es parte de la necesidad de darle a la gente 3, 4, 5 opciones para encontrar con el que mejor te empatices, ¿no? Y ahí viene todo también lo que he descubierto en Grupo LED, porque cuando sales de tu zona de confort, vamos a llamarle tu ciudad, tus lenguas, tus tradiciones, y te vas a otro país de viaje o a estudiar a Canadá, te das cuenta que estás solo, pero no, estás recargado de todo lo que de todo lo que te formó en tu niñez, ¿no? Y creo que, la historia de todos los que han venido a Let's Talk es una historia que vale la pena, sentirte afín, que digas: "Es que lo que él siente, lo que él dice, lo que ella dijo, lo que ella compartió", el podcast que habló de, la inteligencia artificial, el podcast donde habló la persona que creó un negocio de estética o las personas que, crearon asociaciones. Te das cuenta que todos buscamos crear lo que nos falta. Entonces, a lo mejor tú dices: "Oye, ¿cómo, Manuel? Entonces, ¿a ti qué te faltó? ¿Por qué se creó esto?". Bueno, porque me faltaba que la gente nos escuchara, que me escuchara. O sea, a lo mejor este es un reflejo, ¿no? De que se puede expresar en lugares propios. Ahora, la historia del violinista en Chicago es maravillosa. Un violinista, el mejor del mundo, se fue a la estación del metro de Chicago a tocar. Y pues él tocaba ahí, ¿no? Y la gente pasaba y nadie lo pelaba y nadie lo volteaba a ver y uno que otro se paraba y le dejaba una moneda. Y al final termina de tocar y la reflexión muestra otra imagen donde está tocando en el lugar más importante de Chicago, lleno de una audiencia que lo ovacionó y ¡guau! Y el mensaje, ¿cuál es? Encuentra el lugar apropiado para brillar. Júntate y vete a lugares donde te valoren por lo que eres. No quieras encontrar paz en el ruido. No quieras encontrar felicidad en donde está la gente infeliz. No quieras encontrar amistad donde la gente no se acepta ni siquiera como es. Entonces es como tratar de ubicar en dónde te van a valorar. Y esa es una de las bendiciones que tenemos todos, de saber con quién estar y con quién no, con la pareja que estás. Y si tú no te sientes ahí bien, no te sientes atraída, no te sientes feliz, bueno, después de hacer un ejercicio de diálogo, de expresión, porque bueno, evidentemente hay más confianza ahí, pues también es sano decir: hasta aquí llego, hasta aquí no quiero continuar. Y yo esa parte es en la que te puedo transmitir que Grupo LED en esta metáfora está buscando estar en donde lo valoran, en donde realmente complementa, en donde realmente contribuye, en donde realmente se valora a la empresa por lo que es y no querer agradar en donde realmente no te aceptan, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también le ha dado a Grupo LED un crecimiento porque está consciente en dónde lo van a valorar, en dónde va a contribuir y eso es parte de la vida, mi querida Moni. Genial. Oye, pues bueno, es que la experiencia está aquí, hablándonos y educándonos un poquito acerca de todo lo que hay en un trasfondo de la creación de una empresa, que si bien es cierto, requiere números, personal y hablar en términos técnicos, sería así, pero tú hablas desde el corazón de una empresa, de cómo se mueve y de lo que busca. Así es. Eh, Cuando tenemos a nuestros invitados para hablar un poquito de ese detrás de cámaras, de lo que es el podcast, que es una cosa súper grande, que la gente termina viendo la mitad de todo lo que hay detrás. Decimos que esto empezó porque tú estabas por ahí a la madrugada revisando tus redes sociales Sí, y te llegó un video sí. em, y el mensaje era lo que vives fuera, un año fuera de tu país es equivalente a 4 años viviendo en el tuyo. Así Y ahí es. empieza como toda esa maquinaria a moverse para crear Let's Talk Podcast y contar esas historias que Así inspiras. es. Después ha transcurrido ya, Manu, se nos acabó el 2025
Se acabó. Imagínate, ya llegamos, estamos en noviembre, se nos acabó este año y yo quisiera saber cómo te sientes tú cuando escuchas esas historias, cuando ves tu proyecto andando, cuando la gente está llegando cada vez más y cuando son personas también las que dicen, ay, yo quiero estar en ese podcast, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo te sientes y cuál ha sido como esa experiencia en este 2025? Mira, claro que es una satisfacción porque logras materializar un proyecto, ¿no? Y eso es lo difícil para muchas personas, materializar tus pensamientos. Y lo dijiste muy bien, también hablando del orden, y aquí mi esposa a lo mejor me dice, no siempre, pero trato de tener horarios con las redes sociales. Entonces, en esa hora de mi red social, porque también me encanta estar scrolleando y ahí viendo cómo hacer cosas y compartiendo demás videos, sintiéndome productor. Ya. Así fue como vi un video de mi querido amigo Juan Frenza, que él soñó también con venir a Canadá y aceptó venir a dar una conferencia, que ahí fue uno de los momentos personales donde me di cuenta que todo se puede. Y él logró también romper esas barreras y decir, órale, me lanzo a Canadá, él viviendo en México como español. Y él en ese reel que hizo, que me compartía, que fue de los reels más X que él tenía, ¿no? O sea, él como que sabía que había que grabar contenido, porque todos ustedes que se dedican a la creación de contenido, pues también son educados, empiezan a crear su empresa, y empiezan a hacer bocetos, orden, qué voy a compartir. Entonces me compartía que él fue como, a ver, grábame, a ver, voy a decir algo. Y le nació de alguna manera decirle eso que me cautivó, que fue salir de tu país te hace crecer 4 veces más rápido en resiliencia, en fortaleza. Y cuando yo lo leía decía, claro, es que salir de tu país es realmente sinónimo es sinónimo de valentía, es sinónimo de necesidad. Porque lo que te reitero es, tú no vas a ir a comer si no tienes hambre. Normalmente lo haces por una necesidad, lo que sea, necesidad de escucharte. Me quiero meter a este retiro, me quiero meter a este grupo social, me quiero meter a esta asociación, por la necesidad de tú sentirte parte de algo. Eso es natural, o sea, eso no tiene nada de malo reconocerlo. Y él, de alguna manera, cuando hablaba de esto, sentí ese impacto de cómo mucha gente, de lo cual tengo la bendición de no haber quizá vivido a carne propia el migrar del país por necesidad, sino más bien por un sueño que tuve desde niño de venir a Canadá, y de ahí se vino materializando todo esto. Pero me di cuenta que muchos vivimos en el yo era y aquí soy. Cuando le preguntaba, ¿y tú a qué te dedicas aquí en Canadá? Bueno, mira, yo era médico, yo era arquitecto, y ahora estoy en esto, trabajo en esto. Entonces yo me ponía a pensar y decía, wow, ¿cómo parece que tienes otra vida acá? Eres otra persona, ¿no? Y aquí en esto que él mencionó, Juan Frenz, en su reel, decía, es que no, eso que estás viviendo te ha hecho crecer, es como una resortera que le pones, sí, ubicas las resorteras, ¿no? Le pones Sí. la piedrita y le jalas y dices, no manches, voy para atrás. Pero cuando te sueltan, sales con una fuerza, y eso pasa con el que migra a Canadá, o con el que migra a otro país, o con el que sale de su ciudad, de su círculo, de su vida, cuando cambias de trabajo, cuando vas a explorar algo nuevo. Pues el miedo es la ausencia de Dios, eso que no se te olvide, Moni. Entonces, muchas veces ese miedo que uno siente es ausencia de algo, es ausencia de seguridad, es ausencia de Dios, es ausencia del ser. Entonces, ese miedo lo puedes transformar en algo bueno. Y eso es lo que yo veo en la gente que ha venido a contar su historia. Y ver materializado, que a muchos no tengo el gusto de conocer, los admiro porque vi su video, pero me da gusto que ya Let's Talk haya tomado un rumbo donde han venido todos los latinos en nacionalidades. Colombianos, ecuatorianos, hemos tenido venezolanos, hemos tenido peruanos, o sea, hemos tenido de toda Latinoamérica. Simplemente venos a ti y a mí. Y por supuesto, cuando me preguntaste ahorita, ¿qué sientes de este proyecto? ¿Qué crees, Moni? Que este ya no es mi proyecto, ¿eh? Este es tu proyecto, es el proyecto de Andrés, es el proyecto de Sebi, es el proyecto de los que ya vemos esto, algo más allá de lo creo, Manuel. Es como le pasa a las grandes asociaciones. Las grandes asociaciones tienen una raíz que de ahí viene todo el fruto, pero todo ese fruto va a depender de factores externos, el agua, el sol, el cuidado, y todo es gracias a ellos, y así es Let's Talk.
es gracias a ustedes, es gracias a Marlon G, que en su momento nos dio tanto de tanta historia aquí en el podcast y tanto esmero y tanto esfuerzo, ¿no? Y que al día de hoy, pues sigue él en su proyecto de vida y toma él también un parteaguas en LED. Y bueno, viene la maravillosa Mónica a darnos ese foco también, ¿no? De salud, de mujer, de esa esencia que te caracteriza. Entonces, creo que Let's Talk es hoy en día un lugar donde la gente puede venir a contar lo que quiera contar. No hay limitación, no hay condiciones, no hay, aquí no puedes hablar de esto ni aquello, no. Aquí queremos que todos tengan una voz, que todos puedan contar cómo les ha ido en Canadá, cómo ha sido su proceso, cómo ha sido el reto personal, el reto familiar, porque digo, al final todos somos seres de sociedad, o sea, no vivimos solos, no somos una oruguita que no va con nadie, no, somos hechos para caminar junto a alguien. Y ahí vienen también las depresiones, cuando no te rodeas de las personas indicadas, ¿no? Entonces creo que Let's Talk, que sea ese motor para muchos, el que puedan ver esa historia en la cual puedan decir, así estaba yo. Ya no estoy yo así, qué suerte, o qué bendición, o como lo quieran llamar. Y creo que ahorita para concluir, todas las historias que hemos contado han sido justo historias que están con una misma raíz, que es el miedo a migrar, que se convierte en bendición muchas veces, ¿no? Entonces, Moni, eso es para mí Let's Talk, eso es lo que siento, y estar aquí, bueno, para mí es esa emoción de llegar como invitado hasta cierto punto, ¿no? Porque pues también fue muy bonito recibir la invitación de parte tuya y de que hayas dicho, Manuel, ven a contarnos, ayúdanos a cerrar este año, ¿no? Bueno, pues qué maravilla que pueda yo tomar este micrófono para dejar este mensaje y dejarlo muy claro. No es fácil, porque la vida no es fácil. Y si tú a veces no te entiendes, ¿cómo quieres entender al otro? ¿No? Ese es el secreto también de reconocimiento. Entonces, debes de darte cuenta que al final, pues, aquí estás para acompañarte, no para criticar, ¿no? No para juzgar. Simplemente somos o todos somos diferentes en el sentido de dónde naciste, desde cómo te formaron, tu historia, ¿no? Muchas veces vivieron con papás separados, con papás unidos, o la vivieron desde chiquitos trabajando juntos. Entonces, esas historias que escuché en el podcast, que mucha gente a lo mejor contó todo, otros se reservaron, eso es también parte del ejercicio, ¿no? No es fácil estar ante un micrófono, no siempre te da la fluidez para decir las cosas, no te llegan las ideas a tiempo. Entonces, también una felicitación a todos ellos, porque quizá no son expertos para hablar y aún así dijeron, órale, hablo y cuento mi historia, y a lo mejor ahí no nos pusimos de ese lado, ¿no? ¿Qué sentiste? A lo mejor estaría padre de repente decirles, a ver, cuéntanos qué sentiste en tu entrevista, te dio qué sentimiento, ¿no? Cuando preguntan siempre, Andrés, ¿y tú de Canadá o México? Ay, no, o sea, yo me voy a pensar en cada que escucho y cómo veo como las dos. Muy difícil. México, pero Canadá, ¿no? Entonces al final es muy bonito escuchar que todos tenemos esa sensación cuando hablamos de nuestro origen. Te hace dudar, te hace sensibilizarte, ¿no? Sí, ya son más de 70 historias, Manuel, que hemos podido contar en una diversidad absoluta, que era lo que querían, ¿no? Al inicio, y que Sí. ahora ya también me sumo yo a ese propósito de estar trayendo todas esas visiones. Y cuando hablábamos, ¿te acuerdas? En algún momento decíamos, todas las personas tienen una historia que contar. Todas hemos pasado por situaciones difíciles, bonitas, chéveres, retadoras, lo que sea, pero cada quien tiene una historia que contar. Así es. Y hoy no vamos a contar la historia de Manuel Camacho, pero que quede para el 26. 2026 como Sí, como una muy buena opción de que nos cuentes qué hay detrás de me Manuel encantará. Camacho. Hoy pudimos hablar de nuestros invitados, de lo que hay detrás de todo este proceso maravilloso del podcast y de lo que hay detrás del Grupo LED, Mm. una empresa que está acá ayudando a cumplir sueños de quienes están ahí como con ese impulso de salir del país y todavía lo piensan, y otros que más osados dicen me voy, y está el Grupo LED para ayudarlos. En todo, para materializar ese sueño de salir de tu lugar de origen
y llevar lo que has aprendido a otro lugar, ¿no? Somos nómadas, toda la humanidad es nómada, ¿no? Nadie está en el lugar que quería estar, ¿no? Y por eso te mueves de alguna manera, o algunos son cómodos. Pero sí creo que es importante resaltar eso, Moni, que como tú, como yo, como todos los que estamos detrás de estos micrófonos, incluso nuestro equipo en Perú que hace toda la edición y demás, gracias al acompañamiento de Andrés, que es alguien que todo el mundo quiere, ¿verdad? Nuestro querido Sí, ¿por Andrés. qué será? Es que es un chico maravilloso, Llega y lo lleno. Fíjate que quieren. ese es el ejemplo de alguien que, digo, no queremos hablar de él mucho, porque ya le tocará a él hablar también, pero él es alguien que es amor. O sea, es de las personas que te puedo decir que siempre están hablando bien del otro, siempre están entendiendo que no todos pensamos igual. Él, él tiene también mucho yo le he aprendido mucho, ¿no? Él ha sido una persona maravillosa en todo este proyecto, ha creído en esto de una manera tan importante, Moni. Y sí te quiero decir que es ahí donde, y esto es un mensaje a todos los que están haciendo podcast o los que quieran hacer alguna empresa o los que estén en ese proyecto de crear algo, que siempre piensen que no es de ellos, siempre piensen que es de todos los que lo van a usar. Es decir, esa es una de las cosas que yo veo, por ejemplo, en Andrés, ¿no? Que él hace todo para agradar a los demás también, ¿no? Y le criticarán en casa, digo, los conozco muy bien y no es así, ¿verdad? Pero es un ejemplo. A lo mejor le dirán ahí, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué haces esto? Y no, a lo mejor, y él, no, es que aquí estoy contento, aquí estoy viendo que estoy feliz, o sea, yo creo que esa es una de las cosas también que él nos deja como mensaje este año con todos los invitados que lo conocen, ¿no? Porque también ha hecho él ese clic con todos los invitados. Desde el día 1 ha estado aquí. Yo creo que él tiene un mérito importantísimo en Let's Talk y esta es también su empresa, es su podcast, porque él ha hecho que todos los que han venido, como tú en su momento que te invitaron, se sientan queridos. Entonces él es un pilar importantísimo para Let's Talk. Así es que encuentren esos pilares con los que van a cimentar algo y demos gracias a Dios por justamente encontrar y rodearnos de esas personas, ¿no? Y eso es Let's Talk Money, un lugar seguro para mí, donde sé que se puede crear cosas de una manera inimaginable, ¿no? Y no te hablo de todos los demás, pero sí creo que Andrés es alguien que vale la pena reconocer hoy. Y por supuesto, ahora que Sebi también en su momento hizo toda esta creación, esto no sería posible sin él. Al ratito, o el día que se venga lo de Navidad, que hablemos de Navidad y que hablemos de la época navideña, que él estará. Él es alguien también, ese es otro pilar que tienen que encontrar. O sea, si todos los que me escuchan quieren hacer una empresa, encuentren un Andrés, una Mónica y un Sebi en sus pilares, porque en verdad hacen que esto se solidifique y nos cuidemos mutuamente, ¿no? Y de verdad esto surge, no es fácil en Canadá, una renta, un lugar, el dinero va al día, pero creo que cuando encuentras esas personas logras llegar a esa meta. A todos los que han hecho creaciones de contenido, también he visto muchos nuevos podcasts con formatos diferentes, similares, y digo, qué maravilla que Let's Talk también pueda ser un ejemplo para que la gente hable. Y es donde vale la pena, ¿no? Que esto siga avanzando y que si tú quieres hacer un podcast, hazlo. Hazlo y encuentra a tu audiencia y encuentra a quien te escuche y a tus seguidores y esto es para todos. Mientras más voces hablen, mientras más hablemos, más nos van a escuchar y más vamos a llegar todos juntos. De acuerdo. Muchas gracias, Manuel. Oye, este resumen estuvo buenísimo para decirles a todos que se nos acabó el año, que ya estamos en noviembre, que se viene diciembre, para que disfruten en familia, para que hagan esa lista organizada como lo recomienda Manuel de qué es lo que quieren, encuentren esos pilares. Estoy totalmente de acuerdo. Y nos despedimos. Así es. Ya llegamos al final de este episodio. Nos vemos entonces en el próximo y esperamos que en el 2026, que ya está ahí tocándonos la puerta, podamos seguir cumpliendo sueños, inspirando a gente y ayudando a otros. Manu, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Mónica. Y qué gusto, y como también en tu podcast los dices,
déjense inspirar, ¿no? Déjense inspirar por alguien más, que no nos dé miedo encontrar esa inspiración en alguien. Háganlo. Así Encuentren es. con quién inspirarse. Eso sería lo que les deseo este año. Y gracias, Moni, por este tiempo también. Y felices fiestas. Felices fiestas, que ya estamos a las puertas de empezar el año, el mes más cariñoso, afectivo. Disfrútenlo. Diría un amigo, es el mes más caliente. ¿Por qué? Sí. ¿Quién sabe? Pues hace frío, ¿verdad? Pero estás más en Pero calorcito. sí, esos abracitos, Que regalitos, sea el la mes más comidita. caliente. Ay, Les sí, deseamos el mes más caliente. por favor. Mi nombre es Mónica Salazar. En la producción estuvo Andrés Figueroa y en la postproducción la agencia Straub. A ustedes muchas gracias por escucharnos y por vernos. Estamos en todas las plataformas digitales. Bye bye. Adiós.